Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad estaremos hablando de un tema muy interesante. Debemos cambiar nuestra mente para cambiar nuestra vida. Una reflexión sobre cómo cambiar nuestra manera de experimentar los sentimientos y las emociones es el tema del cual estaremos abordando. Mi mente me agota, no puedo parar de pensar, me encantaría apagarla. Son los comentarios que escucho de manera habitual en mis consultas clínicas. Nuestros pensamientos influyen en cómo nos sentimos. Por eso es tan importante controlar lo que pensamos. Tenemos dos tipos de emociones. Tenemos las emociones de supervivencia y las emociones creativas. Las emociones de supervivencia son cuatro: tristeza, miedo, enfado y alegría. Y yo añadiría la ansiedad como una emoción fundamentalmente en nuestra sociedad actual. Las emociones creativas son aquellas que nos hacen sentir bienestar y satisfacción personal. El amor, la generosidad, la sorpresa, la creatividad, el entusiasmo, la ilusión, la curiosidad, entre otros. Pero para que el ser humano pueda centrarse en generar bienestar a través de las emociones creativas, necesitamos primero liberar las emociones de supervivencia. Pero ¿cómo se hace esto, no? Las emociones de supervivencia justamente nos van a permitir en que debemos detectar que estamos nosotros en modo de supervivencia. Sabemos que lo que estamos cuando nos mostramos muy alerta con el entorno, con el tiempo y el cuerpo, son las emociones de supervivencia. Con el entorno lo podemos detectar con este tipo de pensamiento. ¿Por qué me ha dicho esto esta persona? Mi jefe no debería actuar así. No tendrían que ocurrir estas cosas en el mundo. Estamos muy alerta con el cuerpo cuando prestamos mucha atención con nuestro cuerpo físico. Miramos con lupa nuestros aspectos o determinadas partes de él. Cuando nos sentimos hipervigilantes con alguna sintomatología física. Si pensamos que tenemos alguna enfermedad o dolencia, o cuando notamos el más mínimo cambio perceptivo en nuestro cuerpo. Por último, estamos centrados en el tiempo cuando tenemos este tipo de pensamiento. Todavía me quedan 5 horas, qué aburrimiento, ¿qué hago el resto del día? No me da tiempo a llegar a los sitios que tenía pautado para visitar el día de hoy. Estas emociones son necesarias para periodos cortos, pero cronificadas en el tiempo y que pueden llegar a producir trastornos. La tristeza crónica produce depresión. La ansiedad crónica produce trastornos de ansiedad tales como ataques de pánico, agorafobia, trastornos de ansiedad generalizada. Y recordemos que el miedo crónico produce fobias. El enfado crónico produce problemas de conducta antisocial y disruptiva. Pero para manejar las emociones vamos a distinguir tres conceptos fundamentales. En primer lugar, el estado de ánimo. En segundo lugar, el temperamento. Y en tercer lugar, los rasgos de personalidad. Y cuando yo hablo de estados de ánimo, justamente estoy haciendo referencia cuando nosotros tenemos una emoción transitoria. Entonces decimos que tenemos un estado emocional. Por ejemplo, hoy me he sentido triste. Si pasamos unas horas, o varias horas, o unos días, o una semana triste, podemos decir que tenemos un estado emocional triste. Ahora vamos a hablar del temperamento. Cuando llevamos meses sintiéndonos tristes, por ejemplo, el temperamento melancólico o analítico se fija más en lo negativo que sucede y el estado predominante durante un tiempo de tristeza. Y vamos a hablar ahora del rasgo de la personalidad, de los tres puntos que o de los tres conceptos fundamentales, ¿verdad?, que les explicaba justamente para manejar estas emociones. Cuando hablo de los rasgos de personalidad, cuando llevamos años sintiéndonos tristes, entonces podemos establecer que una persona es triste. Es un rasgo central que suele definir a la persona. Pero ¿qué hacer?
Lo que hay que intentar es no cronificar estas emociones de supervivencia, no hacerlas perdurar en el tiempo. Si no podemos hacerlo solo, es conveniente pedir ayuda psicológica, buscar a un profesional de la salud mental, sea un psiquiatra o sea un psicólogo clínico. ¿Cómo podemos liberar estas emociones? Si nos sentimos tristes, nuestro cuerpo se va a comportar apático, sin energía, sin ganas de hacer nada. Para liberar la tristeza, ojo, es bueno llorar si lo necesitamos o buscar momentos introspectivos con nosotros mismos. Las lágrimas son analgésicos naturales del dolor. La tristeza significa pérdida. Puede ser pérdida de un ser querido, de una relación, de algún aspecto de nuestra personalidad, de uno mismo o de alguna situación vital. Y por lo tanto, se nos pide que estemos con nosotros mismos y también si necesitamos sentirnos cuidados o queridos. Esto puede significar que necesitamos un cambio vital. Cuando sentimos ansiedad, el estado emocional es totalmente distinto. Estamos en modo alerta, sobreactivados y mostramos una preocupación excesiva por ese futuro, esperando que ocurran sucesos catastróficos. La ansiedad va predecida del pensamiento. Y sí, nuestros pensamientos de ansiedad liberan cortisol. Por eso es tan importante controlar estos pensamientos. Para liberar los pensamientos es bueno centrarnos en nuestra propia respiración. Respirar profundamente nos hace volver al momento presente y tomar conciencia de nuestro cuerpo. También nos ayuda a cortar esos pensamientos negativos, cortarlos de raíz, podarlos, no argumentar con ellos ni juzgarnos por tener estos pensamientos. Simplemente no debemos prestarle atención. Cuando experimentamos el enfado, es sano sentirnos corporalmente, pero no reaccionar inmediatamente después de sentirlo. Esperarnos media hora o pasar un tiempo fuera hasta que nos calmemos. Debemos reconducir el enfado de una forma constructiva. Después podemos comunicarnos con una persona o poner límites de forma asertiva sin herir al otro. ¿Por qué es importante liberar estas emociones de supervivencia? Bueno, porque cuando hay pensamiento, las neuronas se conectan entre sí y producen sinapsis. Los pensamientos, dependiendo del contenido que tengan, pueden liberar neurotransmisores distintos, sustancias químicas que hay en el cerebro como la serotonina, las endorfinas, la dopamina, la norepinefrina inclusive. La emoción es energía en movimiento. Es la forma que tiene nuestro cuerpo de manifestar cómo nos sentimos. Por lo tanto, la emoción la sentimos corporalmente. Si sentimos ansiedad o sentimos miedo en momentos puntuales, vamos a liberar cortisol. Esto puede ser adaptativo a situaciones que lo requieran, por ejemplo, sentir miedo en una situación de peligro real. Es adaptativo para que evitemos o nos paralicemos ante un objeto de miedo. Por ejemplo, si un ladrón nos viene a robar, pero si tenemos miedo, ansiedad o tristeza durante un periodo prolongado de tiempo, vamos a liberar demasiado cortisol y por lo tanto podemos somatizar. No sería adaptativo en el caso alguno de esa experiencia positiva que nos haga creer evolucionar como sería el miedo o hablar en público. Recordemos que las emociones creativas nos van a permitir que una vez que hemos liberado estas emociones de supervivencia, entonces vamos a centrar en estas emociones creativas y ahí vamos a usar el lóbulo frontal, el jefe del cerebro, la inteligencia ejecutiva, y esto nos va a permitir a generar capacidades que tenemos de adaptarnos al entorno que nos rodea, dar una respuesta adecuada a la situación en que vivimos. La inteligencia ejecutiva hace que desarrollemos el autocontrol, la toma de decisiones, la concentración, enfocarnos en nuestro objetivo, nuestro sentido de identidad y no solamente eso, sino el ver las consecuencias a largo plazo de nuestro comportamiento. Y es aquí donde podemos construir la vida que queremos tener. Nuestro cerebro piensa en presente. Cualquier pensamiento que tengamos, el cerebro piensa que es real. Es por eso que lo que en vez de centrarnos en evitar o en preocuparnos por aquello que no suceda,
Por ejemplo, ¿por qué no cambiamos nuestra manera de pensar y nos centramos en lo que queremos que suceda? Al cerebro hay que hablarle siempre en positivo, no en negativo. Por ejemplo, si queremos ser una persona más serena, tenemos que fijarnos en todo lo que nos hace sentir paz con nosotros mismos. En observar cómo pensamos, cómo estamos sintiendo y cómo se comportan las personas serenas, en lugar de pensar, no quiero ser tan nervioso o no quiero sentir eso. Nuestro cerebro necesita que le demos órdenes precisas de lo que queremos ser o hacer que suceda. De lo contrario, nos autosaboteamos y vamos en contra de nuestro desarrollo personal. Recordemos que nuestras emociones de supervivencia son adaptativas, pero son las emociones creativas las que van a hacer cambiar, las que nos van a hacer sentir con una buena autoestima y autorrealizados. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano. Nos vemos en una próxima oportunidad.